Buenas noches, Dios les bendiga. Un gozo estar en la casa de Dios con ustedes compartiendo lo que Dios tiene para nosotros. Tal como el pastor ministraba en la cena, lo importante cuando uno se acerca a Dios es tener fe. Porque sin fe es imposible recibir algo de parte de Dios. Es el reino de la fe. Y en esta noche yo quiero compartir una palabra que Dios me dio en la semana, que se llama decidido a vivir en su propósito. La decisión de vivir en su propósito. Porque la vida, y yo lo he dicho muchas veces, lo voy a seguir repitiendo, en la vida cristiana hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en claro. La primera es la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos cuando nuestros hechos son los que definen quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos cuando estoy solo en la intimidad? Mirarse al espejo y mirarse y decir, ¿qué clase de persona soy? ¿En qué me he convertido? ¿Qué clase de persona soy? Y el segundo aspecto importante es el propósito para el cual vivo. Saber quién soy, identidad, y saber para qué vivo, el propósito por el cual estoy aquí. Porque la visión de Dios, Él nos hizo sus hijos. Jesús recibió de parte de Dios la palabra que también nosotros recibimos. Este es mi hijo amado. No es el hijo de José y de María, el carpintero, el hijo de Dios. Y nosotros también hemos adquirido una identidad en Dios cuando hemos sido, por fe, declarados sus hijos. Amén. Y lo segundo es eso. ¿Para qué soy su hijo? ¿Cuál es su propósito? Gracias, hermana. Entonces, en ese espíritu, orando y buscando la dirección de Dios y decidido a vivir en su propósito, Dios me dio una palabra que refleja un poco estos principios y están relacionados al rey David. En la etapa posterior a que David derrota al gigante, que es la historia quizá más conocida desde niño que la hemos leído y escuchado muchas veces. Esto que vamos a leer ha ocurrido posterior a lo que David vivió en el campo de batalla. Y tiene que ver con esto. Amén. Vamos a leerlo ahí. Está tomado de 2 capítulos. No lo voy a leer, no voy a extenderme mucho más porque si no se hace muy largo. Pero vamos a leerlo, a ver qué es lo que Dios nos dice respecto a esto que estamos hablando. Versículo 57 del capítulo 17. Y cuando David volvía de matar al filisteo, o sea, el gigante, Abner, que era una autoridad militar del rey Saúl, le tomó y le llevó delante de Saúl, que era el rey, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, en la misma secuencia, el alma de Jonatán, que es el hijo de Saúl, era el hijo de Saúl, quedó ligada con la de David. Y le amó Jonatán como a sí mismo. O sea, esta es una hermosa relación de amistad que está en la Biblia, del hijo de Saúl respecto de David. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron un pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando, después de la situación de haber matado al gigante, retomo un poquito esa secuencia, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl con esto, en gran manera. Y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que mi reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
esta secuencia en la historia de este rey elabora un poquito y demuestra estos principios que estábamos hablando antes. Primero, la identidad. Fíjate que David llega con la cabeza del gigante en la mano. No era una imagen que vos puedas decir muy romántica de la Biblia, ¿no? Llegar con la cabeza del gigante Goliat era, más allá de lo que pueda significar la imagen en sí, el testimonio de que David había alcanzado en el nombre de Jesús una victoria incuestionable. Era el testimonio de que esa fe de la cual estamos hablando como necesaria para vivir lo que Dios quiere, estaba testificando con hechos lo que él había alcanzado. Los logros de la vida, en la vida cristiana, son los que producen la obediencia, porque la fe es obediencia. Yo no puedo hablar de mí mucho si no lo demuestro. Los hechos tienen que demostrar en quién creo. Santiago va a decir más adelante, como estuvimos estudiando en la escuela bíblica, que la fe sin obras es muerta. Entonces, es muy fácil decir lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a lograr, pero otra cosa distinta es hacerlo. Y los hechos demuestran verdaderamente dónde estoy parado en la vida. ¿Qué creo verdaderamente? Se demuestra en lo que vivo. Por eso es tan importante la identidad de saber quién soy, porque eso se experimenta en la semana, cuando nadie me ve, como decía antes, qué clase de persona soy verdaderamente, porque esos hechos son los que demuestran mi fe. Y David llega a ese lugar con ese testimonio, como puede ser tu vida y la mía, delante de Dios, y bueno, acá estoy, y esto es lo que ha pasado en la mía, ¿no? Y llegar y dar testimonio ahí de que Dios la había usado en un lugar donde nadie quería estar, menos el rey Saúl. Fíjate que Saúl llega ahí, estoy mirando a mi amigo, Saúl llega ahí, en el campo de batalla, cuando está provocándole a Goliat, y Raúl de vuelta. Saúl se esconde y dice, ¿qué es lo que hago acá? ¿Cómo enfrento esto? Y busca de alguna manera que alguien le haga frente al gigante, y fue David el que lo hizo. Y llega ahí con su testimonio. Y este rey lo enfrenta y le pregunta, ¿vos quién sos? ¿Vos quién sos? Y David se presenta como quien era. Y le dice de dónde venía. Con la humildad. David era un hombre humilde. Era un joven que estaba en su lugar de trabajo cuidando ovejas de su padre. Era un hombre de extracción humilde y era pobre. Pero él tenía lo que más vale en la vida de una persona. Lo que marca diferencias en cualquier ámbito social de la vida. La fe que tiene puesta en Dios. No es lo que yo aparento, no es lo que yo tengo en el banco, en el bolsillo, no es que si tengo la heladera llena o si tengo mi cuenta abultada. Lo que hace el valor de una persona, que es lo que este mundo mira. Este mundo te analiza y según lo que eres por fuera, te califica y te tratan como tal. Pero Dios no mira eso, y lo va a decir en otros pasajes, que Dios no mira lo que el hombre mira. Justamente se lo dijo a Samuel cuando iba a ungir a David como rey. Le dice, anda y no mires lo que el hombre mira cuando está eligiendo entre los hijos de Isaí. David había sido elegido por Dios, pero los hechos iban a demostrar después de dónde venía. Y reitero, la identidad de una persona se define por sus hechos. Y David estaba ahí dando un gran paso en su vida, ignorando tal vez de los detalles de cómo iba a obrar Dios, porque Dios lo había llamado. Y esto es algo que también despierta en nosotros una curiosidad natural. Nosotros sabemos que Dios me llamó, que Dios me eligió, pero no tenemos el cómo. El cómo lo voy a vivir, cómo lo voy a enfrentar, cómo va a resultar esto posible. Y esa pregunta la hacemos todos los días en distintas circunstancias de la vida. ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a pasar? No lo sabemos. Pero sí sabemos, y la palabra de Dios lo dice, que si yo me rindo a sus pies, obedezco su voluntad, Él va a proveer lo que me hace falta. Porque Él me ama y me ha elegido como tal. Él me ha buscado y Él me ha encontrado en mí. Un hombre y una mujer que estaban ahí como nosotros estamos acá necesitados. Y fue Dios a buscarte ahí donde estabas. ¿Te acordás cuando eras un niño, una niña o un adolescente? No sé qué edad tenías. Esta mañana, y bien que está Josías acá. ¿Dónde está Josías? Ahí está. Hace tiempo atrás íbamos con Josías por la calle, buscando a la gente de la calle.
Y ya veníamos más o menos rápido porque empezaba la actividad acá. Y este hermano me dice, che, ahí hay uno. No me dijo, che, perdón. Dijo, ahí hay uno. Hay uno que podemos invitarlo. Y lo fuimos a invitar, ¿vos te acordás? José, ¿te acordás, no? Lo fuimos a invitar y estaba envuelto como un bicho canasto, así todo con la frazada, ¿viste? Que no lo molestaran. Y le despertamos. Y le ofrecimos venir acá. Cuando le vimos, estaba con toda la cara golpeada. Había pasado una mala noche y estaba ocultándose del dolor y de la vergüenza. Y le invitamos acá. Esta mañana, este joven se llama Gabriel. Estuvo acá a la mañana en el culto y hace más de un mes que está viniendo a las mañanas. Llega todos los domingos a las 9, se pone ahí a leer la Biblia. Viene lo más arreglado posible. Todavía está en situación de calle. Pero cuando le encontramos hace un mes, me dijo, pastor, me dijo, ya estoy libre, estoy limpio de las drogas, me dice. Y estoy buscando de Dios para salir de la calle. Y se ha bañado acá. Hoy tuvo también su baño acá arriba. Y esa posibilidad que Dios le brinda a las personas a través de sus hijos es lo que Dios también hizo con cada uno de nosotros. Para que en el nombre de Jesús enfrentemos los gigantes que tenemos por delante y los podamos vencer. Amén. Entonces cuando David llega con la cabeza ahí del gigante, Saúl lo mira y le pregunta y le cuestiona, ¿y vos quién sos? Cuando David explica lo que pasa, empieza a vivir lo que yo interpreto como el propósito de Dios. Porque en ese momento David está frente al rey y el rey lo toma y lo trae al castillo donde él vivía. Lo trae a ese lugar diferente de donde David venía. Este paso de vivir en un campo donde estaba con las ovejas o en su aldea, a vivir al castillo, a la casa del rey, es todo un significado espiritual en nuestra vida para los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque David tuvo que dejar la comodidad en la que por ahí estaba. ¿Qué comodidad? Estar en su casa con las ovejas. Era todo lo que él sabía hacer. Y de repente llegar a ese lugar es estar en un ámbito que él desconocía. No conocía los protocolos, no conocía nada de lo que podría significar estar en un lugar tan distinto y tan diferente. Él había estado en el campo de batalla y Saúl había querido vestirlo con su armadura, ¿se acuerda de eso? Y David se la sacó porque dijo, esto nunca lo he llevado en mi vida, no conozco. Y esto forma parte de la cultura de un joven que llegaba a ese lugar sin estar preparado, por lo menos externamente, a lo que se requería. No tenía la formación, no tenía la ropa para estar ahí. Y este es un paso importante, el primer paso que yo destaco para vivir en el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese primer paso? Dejar la comodidad. Dejar el lugar de mi confort, de mi seguridad, el lugar donde siempre me muevo, el lugar donde me siento tranquilo y seguro. El ámbito donde todos nos movemos todos los días es una rutina que tiene distintos aspectos, pero de última es lo que yo vivo y eso es lo que cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, tenemos que dejar. Porque el evangelio consiste en abrazar la incomodidad. No es cómodo ser cristiano. Porque Dios no te pide mucho, te pide todo. A Jesús lo quisieron seguir. ¿Te acuerdas el joven rico? Desde niño que he aprendido y conozco un montón y sé y repitió. Bueno, ok, vendé lo que tienes y seguime. Dáselo a los pobres y seguime. Ah, no. No es para tanto. No es para tanto. Porque uno, humanamente, cuando Dios te llama, tenés barreras que oponer. Y que tienen que ver con tu integridad, con tu comodidad, el lugar donde estás. Y Jesús cuando vino le dijo a la gente, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué le dijo? Anda a la iglesia todos los domingos. No te pegas ninguna reunión, ¿eh? Le dijo, anda a estudiar la Biblia. No estoy hablando trivialidades, ¿eh? Porque todo esto que estoy diciendo es importante. Pero lo más importante Jesús le dijo, y es como consecuencia de todo lo demás, le dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Conságrate, consagrar la vida. Y todo lo que yo mencioné antes que es válido e importante es consecuencia
pero no la causa del propósito de Dios. Yo puedo vivir todo lo que Dios me da, pero tengo que tomar una decisión, que es seguirle. Para vivir en el propósito de Dios, la primera decisión es que yo tengo que por fe dejar lo que tengo, lo que me estoy acostumbrado a hacer, lo que no me origina problemas, lo que me tiene ahí cómodo. El Evangelio es incómodo para quien quiere hacer su propia voluntad y está contento con lo que hace. Dios te pide algo más, algo extraordinario, porque la vida en Cristo es extraordinaria, no es común, no es algo ordinario de todos los días, es algo que sale de lo común de la gente. Si hay algo que el diablo se ha especializado en hacer, es que uno sea parte de algo más grande como algo común. Es lo que se dice navegar a favor de la corriente. Que no se note. Estoy ahí sin que nadie se dé cuenta. Uno más del rebaño. No forma esto parte de la visión de Jesús. Y cuando Dios lo unge a David, le estaba marcando este camino. Dice la palabra, versículo 2, que nunca más volvió a la casa de su padre. Dejó lo que tenía para vivir aquello desconocido que Dios se lo iba a dar. Uy, ¿qué decisión es esta? Dejar lo que tengo por lo que desconozco. ¿Qué dice el dicho popular? Mejor lo malo conocido que lo que voy a tener que vivir. Mirá al ser humano siguiendo, y perdónenme que lo califique de esta manera, un principio diabólico. Estoy bien con lo que tengo, no me pidas más. Entonces el Evangelio no es para ti, porque el Evangelio requiere otra cosa. Y cuando Dios lo llama a este joven, él decide quedarse ahí en la casa. Segundo aspecto importante en la decisión de obedecerle. Primero, dejar la comodidad. El segundo es aceptar la provisión de Dios. David no tenía ropa para estar ahí. No tenía elementos para estar. Él venía de ser pastor. Él venía con lo que tenía puesto, más encima una familia humilde. David, cuando llega ahí, Dios, y esto es muy importante en la vida, y tenerlo presente siempre. Cuando hoy hablamos con una joven que hablaba de sus dones, su preocupación por los dones, cuando Dios te habla y te establece conforme a su voluntad, Él te da la convicción de lo que tenés que hacer. Él te da la seguridad de que el paso que vas a dar forma parte de la voluntad de Dios y llena tu alma de paz y de alegría. Eso es una señal de la voluntad de Dios. Y este joven lo hace, aunque no estaba preparado, pero él quería vivir lo que Dios le daba. Él había preguntado cuando iba a enfrentar al gigante, che, ¿qué le van a dar al que enfrenta al gigante? Y le dijeron, le van a dar riquezas, un lugar de lo mejor. Pero él, más allá de lo que iba a recibir, su rebeldía de hombre de fe fue pelear contra el gigante que estaba torturando a su pueblo y que podía destruir su vida. Y como consecuencia de la fe, de la obediencia puesta en Dios, él acepta. Está en un lugar que no tenía nada. Y ahí viene lo que quería decirles antes. Dios va a tocar en su misericordia la gracia de que vos puedas estar en gracia delante de gente que tal vez no tenga nada que ver con vos. Pero Dios la va a usar para proveerte lo que hace falta. ¿Lo viviste alguna vez esto? Porque Jonatán, cuando lo ve a David, dice la palabra que su alma se enlazó, lo amó como si fuera su hermano. Y este hombre que decidió obedecer a Dios en su propósito, salir de la comodidad, va a vivir esta decisión, la provisión de Dios. La provisión de Dios. De tal manera que Jonatán, ¿qué es lo que hace? Le da su ropa. Lo ve ahí en la necesidad y se saca lo que tiene. Y le da su ropa, su vestidura. Y le da ¿qué cosa? ¿Qué cosa le da? Herramientas. Porque David ya no iba a tener la onda y las piedras para pelear con el gigante. Ya no le hacían falta. Porque esas eran las herramientas que Dios le usó en ese momento. Pero cuando uno quiere vivir conforme a la voluntad de Dios y subir conforme a lo que Él quiere, Él te va a dar herramientas para que puedas pelear en ese lugar donde Dios te está llevando. Porque Él lo va a proveer. ¿Sabés lo que estoy hablando cuando hablo de la provisión de Dios? Cuando Dios te manda palabra de fe, nada te va a faltar. Porque Dios te lo va a proveer. Dice la palabra que cuando Jesús mandó a su discípulo a trabajar, lo mandó sin nada. Lucas 22, 25. ¿Lo tenemos ahí? ¿Puede ser? Si alguien lo puede leer.
Es un versículo solo. No le quiero decir a Cayo porque siempre lo agarro a él. Otro, como que... Cuando yo los envié, ¿le faltó algo? Nada. Cuando David decide obedecer a Dios y quedarse donde Dios lo había puesto, la provisión vino de parte de Dios. Y le llevó unas vestiduras que él nunca había llevado encima. Y las acepta. Las acepta. ¿Alguna vez Dios te proveyó de esto así? ¿Alguna vez Dios lo hizo? Hoy hablaba con un hombre ahí afuera que nos visitó y me hablaba de su condición, de su necesidad. Y yo lo escuché con atención. Hay que escuchar a las personas, ¿no? Y le dije, mira, nosotros acá no somos una proveeduría, aunque damos amor en cosas materiales hasta donde más podemos. Nos automantenemos como iglesia, le digo, nadie nos mantiene de afuera. Nosotros ponemos de lo que Dios nos da. Pero te voy a decir algo, le dije. Si vos estás buscando una provisión solamente y no buscas a Dios, estás perdiendo el verdadero tesoro de una vida. Porque el que provee en todas las cosas es Dios. Y cuando yo lo miré, y él me miró a mí, me vio más o menos bien vestido, y yo le dije, yo no nací dentro de un templo. Yo conozco lo que es la misericordia de Dios. ¿Sabés qué? Y te lo cuento a vos, hermano, hermana. Cuando tenía aproximadamente 10 años, 11 años, nosotros vinimos de un país vecino a vivir acá con muchas necesidades económicas. Llegamos a vivir en un lugar muy lejano a la ciudad de Buenos Aires, donde teníamos que caminar 9 cuadras de barro para llegar a la ruta. No estábamos acostumbrados a esto. Y me acuerdo que mi madre mantenía la ilusión de no estar viviendo tan lejos de la ciudad. Ella estaba acostumbrada desde niña a vivir en la ciudad, en Santiago de Chile, una ciudad chica. Y quería brindarnos a nosotros la posibilidad de que fuera así. Y el primer año estuvimos acá en Argentina viviendo en esas circunstancias, donde si llovía no íbamos al colegio, no se podía ir, y con limitaciones de una casa que se llovía, como afuera. Muy difícil. Y me acuerdo que en una iglesia que fuimos, una hermana nos ve en esta situación y nos invita a ir a su casa, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Y se compadece de tal manera de nosotros, como Jonatán de David, que nos invita a vivir con ella en la casa. El tema es que ella se llamaba Sara, María Sara, jamás la olvidaría yo en mi vida. Nos invita a vivir con ella. El tema es que ellas eran tres hermanas solteras, provenientes de Entre Ríos. Vivían solas acá y nos invitan a vivir como familia. El tema viene a continuación. Ellas vivían en un departamento de 2 ambientes y nosotros éramos 5. 5. Y nos invitaban a vivir con ellas. Nosotros estábamos felices, al lado de la cancha de ferro, cerca de... En fin. Y María Sara, era la mayor de las 3 hermanas, me habla con mi mamá y me inscribe en un colegio. Yo no tenía ni delantal para ponerme. Tenía delantal. Viste que, no sé, ahora no se usa el delantal blanco. Y viene María Sara y me compra el mejor delantal que se vendía en la tienda. Yo parecía un médico así vestido de blanco. Y ahí cumplí mi 7º grado. Y nos tuvieron 1 año viviendo con ellas. Mi papá y yo dormíamos en el comedor en 2 sillones. Aprendí todos los días a hacer la cama y a levantarla, todos los días la sábana, a ordenar. Y mis hermanas, que eran 2, y mi mamá, dormían con ellas en el dormitorio y le compartieron sus camas para poder vivir. Aprendí de niño que a los hijos de Dios nunca les faltará nada. Y Dios proveyó vivienda. Y después proveyó lo que vino, que podría contarte un montón de experiencias. Pero Dios siempre va a levantar un Jonatán y te va a proveer lo que te hace falta. Por eso yo te invito en esta noche a decidirte a vivir en el propósito de Dios y no pierdas un día fuera de Él,
Porque no hay felicidad más grande que vivir conforme al corazón de Dios. Amén. La otra decisión que hay que tomar cuando uno está dispuesto a vivir en el propósito de Dios es dejando la comodidad, pero no para estar cómodo. Dejando el confort, pero no para estar tranquilo. Porque David, cuando es vestido de una vestidura nueva, ¿qué es lo que Dios, como leímos acá? Apenas él llega ahí, conociendo sus antecedentes, Saúl lo agarra y lo pone en un lugar de batallas. Y David empieza, ya no con la onda y las piedritas, ¿no es cierto?, a querer matar al gigante, sino que se viste de armaduras, se viste de nuevo y empieza a desarrollar una guerra espiritual en el nombre de Jesús que lo va a llevar de victoria en victoria. Y su actitud de fe le permite alcanzar la gloria de Dios para que otros la reconozcan. Y empiezan a ver en él alguien mucho más valiente de lo que parecía ser. Un hombre poderoso, un hombre de autoridad. Porque cuando Dios te ha elegido y tú te decides vivir en el propósito de Dios, Dios no te va a dejar tranquilo, te va a usar para su gloria. Y predicar la palabra y ser instrumento de Dios en lo que Dios te diga va a redundar en gloria para tu vida. No en reconocimiento de los hombres. No siempre lo van a reconocer. Pero Dios sí. Porque Dios no te ha elegido para que te quedes donde estás. Y hoy cuando Gabriel pasó adelante, testificó y bendijo a muchos. Y Dios elige siempre a la gente aún más menospreciada para que puedan dar testimonio de Él. Porque la gloria no se manifiesta en la fuerza humana, sino en lo que Dios obra a través de las personas. Y lo he visto en mi vida muchas veces. Y yo quiero disfrutar y vivir esto, ser instrumento de Dios. Por si Dios, y te quiero decir esta noche, si Dios te sacó de vivir mal, de cosas que no pensabas, y si no entendés para qué estás acá, déjame decirte que Dios te eligió en ese propósito para que le puedas servir y para que puedas ser instrumento de gloria con gente que lo necesita, que está esperando un abrazo, alguien que le lleve un vaso de agua, alguien que dé un afecto a quien no lo tiene. David es usado por Dios con herramientas nuevas. Y me voy al último punto, porque quizás si no se hace muy tarde. Y esto quizá profundice un poquito más, aunque daría para hablar mucho más de este tema. Tiene que ver con su confrontación con Saúl. Es necesario decidir vivir en el propósito de Dios, ¿no? Es necesario para vivirlo que puedas sanar tu alma. Y yo también la mía. Vos fíjate que esto que voy a decir se ve en esta situación. Cuando viene de matar al gigante con Saúl, imagínate a Saúl al lado de David. Saúl era un hombre muy alto, también tenía su pinta, ¿no? Y como rey, llegando con su corona, con todo lo estrondoso que era, la batalla que habían ganado, David al lado, un muchachito muy joven. Y toda la gente sale a aplaudir. Toda la gente salen ahí a cantar, a danzar. Imagínate la fiesta que era haber ganado esa batalla. Y Dios había usado a ese joven. Y me imagino yo que a Saúl le encantó. ¿A quién no le gusta que lo aplaudan? Yo preguntaba esta mañana, ¿te aplaudieron alguna vez? ¿Cuando te recibiste? Cuando, no sé, ganaste algo. No sé, aunque sea algo chiquito que te han aplaudido en tu cumpleaños, no sé qué, algo pasó, a uno se siente agradado, reconocido. Y yo me imagínate al pueblo danzando y bailando hasta que Saúl escucha la canción que le cantaba. ¿Viste cuando vos escuchás las canciones y decís, che, ¿escuchaste la letra? ¿No? La gente está en una fiesta y dice, ¿escuchaste la letra de lo que dice? Y Saúl presta atención y dice, la canción decía, Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000 y eso no le gustó. ¿Cómo le va a gustar? Él era el rey. Y le estaban diciendo que él había hecho la 10ª parte de lo que había hecho lo que era capaz de hacer David. ¿Por qué? Y dice de ahí, Saúl dice, lo único que falta es que me saque el reino. Y tristemente el versículo 9 dice que, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esta historia, si vos la desarrollás en lo que viene, va a ser la causa de la prueba más grande que va a pasar David cuando tiene que irse de ahí. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre que estaba enfermo.
Un hombre que tenía temor de que le quitaran lo que tenía. Un hombre que tenía una baja autoestima que nunca pudo resolver. Un hombre que cuando fue elegido para rey, Samuel lo unge, él no se creía merecedor de esto. Y Saúl le dice que Samuel le dice que es la voluntad de Dios, que Dios lo ha elegido. Él dijo, yo vengo de la tribu más pequeña de Israel, no soy nadie. Esa baja autoestima nunca la va a poder sanar. Y uno a veces con tristeza ve que hay personas que están heridos de autoestima baja y no la pueden sanar. A veces es un origen humilde que la gente ha tenido, en la pobreza, en la miseria. A veces en la burla. A veces cuando eras niño capaz que te burlaban o tus padres no te reconocían. No lo sé, pero la autoestima es una situación que vive una persona y el diablo la usa para tener esclavizada a la persona. Hay personas, por ejemplo, que tienen una baja autoestima y no tienen seguridad en lo que viven. Siempre necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer. O buscan la aprobación. No se sienten conformes o satisfechos con lo que hacen si no cuentan con que alguien los apruebe. Y viven presos de eso. Presos de que alguien los apruebe, los reconozca, los considere. De tal manera que por ahí si no lo logra, no se siente habilitado o habilitada para lo que tiene que hacer. Personas que por ahí se sienten limitadas y que no dan más de lo que tienen para dar porque están verdaderamente en una cárcel emocional y espiritual que no tiene barrotes. Lo he visto y lo he distinguido. ¿Sabes por qué? Porque yo lo viví. He tenido que batallar con la autoestima baja. Y es un gigante que tenemos que enfrentar y derrotar en el nombre de Jesús. Saúl no pudo. Saúl, en lugar de valorar lo que David había hecho, lo miró como una amenaza. Tenía miedo de perder su lugar. Y si pierdo mi reino, decía, que se olvidó que el reino lo tenía por gracia de Dios. Muchas veces la gente se olvida que lo que tiene no es producto de sus méritos. Y aunque lo digamos de palabra, en los hechos no es tan fácil vivirlo. La gente muchas veces cree que es dueña de ese lugar y no quiere que se lo toquen. Pasa en todo ámbito de la vida. En el trabajo. Yo lo he vivido en la oficina cuando era empleado de un banco, que empecé a los 18, 19 años a trabajar. Me acuerdo que me tenían que enseñar el trabajo y la gente no me lo quería enseñar. ¿Por qué? Porque tenían miedo ¿a qué? A perder su lugar de trabajo porque enseñaban lo que sabían. Y conservaban esos conocimientos, cosas que se volvieran gente imprescindible. Eso pasaba, ¿eh? No sé si uno ha trabajado en una oficina, esto es así. Hasta que esto después se revirtió. Yo me acuerdo que enfrenté a un muchacho que era mayor que yo y me dijo, bueno, te lo voy a enseñar porque me dijo, tengo miedo que me saques el trabajo. Y ya tengo más de 20 años de banco. La gente que tiene una baja autoestima no comparte lo que tiene, lo conserva. ¿Para qué? Para sentirse seguro en una falsa seguridad. Eso le pasaba a Saúl y estaba enfermo en su alma. David, por contrario a Saúl, era un hombre humilde también y lo reconocía. Y ustedes sigue leyendo la historia, Saúl le ofrece a David ser yerno. Y David niega esa condición. Dice, yo no puedo ser el yerno del rey porque vengo de abajo. ¿No? ¿Quién soy yo para estar ahí? Casándome con la hija. Sin embargo, David no se va a quedar en su condición de humildad. No estoy hablando despectivamente de lo que es ser humilde. Estoy hablando de estar prisionero de una autoestima baja donde uno cree que no puede llegar más arriba. Y David va a superar ese límite y va a ganarse en el campo de batalla el lugar que debía ocupar. Última decisión, entonces, para poder vivir en el propósito de Dios, sanar la autoestima, sanar mi alma, para no quedarme relegado cuando otros crecen, para no sentir envidia del que está mejor que yo, sino alegrarme con el que triunfa, sabiendo que lo importante nunca va a ser lo que digan los demás, sino lo que Dios diga de mí. Cada uno de ustedes, dice la palabra, tenga de sí mismo el concepto que debe tener. Y esto con tristeza lo digo, lo he visto en mis años de creyente, en las iglesias, donde cada uno conserva su lugar y no acepta que alguien nuevo diga lo que tenga que decir. Acá no se trata de eso. La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Y Dios va a levantar
dice la palabra que de los niños fundaste la fortaleza. Quizás de gente muy joven Dios la va a usar para que pueda darnos vuelta. O gente grande a quien Dios también quiere levantar para renovar y transformar la vida de la iglesia. Termino con esto. El rey David escribió unos 1000 años antes de Cristo el Salmo 23. Uno de los salmos que más ha sido cantado, interpretado, narrado, leído. ¿Quién no lo sabe de memoria el Salmo 23? El Salmo 23, pregunté y investigué cuándo es que David lo escribe. Y no hay una opinión mayoritaria de cuándo lo escribió. Lo que sí algunos dicen que lo escribió en su edad adulta, recordando sus años de pastor de ovejas. Jehová es mi pastor, y lo aprendió ahí. Y algunos otros, a los cuales me adherí un poquito, dice que David escribió este salmo en esta época. Porque David va a enfrentar, después de su labor pastoral, un momento tremendamente difícil. Y por eso el Salmo 23 se divide en dos partes. La primera parte, hablando de un Dios que es el pastor de las ovejas. Un Dios que un mensaje de confianza, de seguridad, bajo la autoridad de Dios. Y la segunda parte, del versículo 5 y 6, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, preparas mesa delante de mí. Y ya no estamos hablando de un aspecto pastoril de David, sino de un David donde Dios es el anfitrión y lo recibe de buena manera en su casa y prepara esa mesa delante de Saúl, que lo quiso matar, y delante de los enemigos de Dios que no lo querían ver triunfar. A lo mejor tienen razón los que lo dicen, pero me gustó porque de alguna manera lo que hemos leído demuestra esto. Un David que es oveja pasa a ser, conforme al llamado de Dios, a vivir en su propósito y a ser el instrumento de Dios que lo iba a llevar a ser el rey más importante en la historia de Israel. Es necesario dejar la comodidad, confiar en su provisión, ¿sí? Ocupar el lugar de servicio que Dios te da y sanar nuestra alma. Y en ese caminar, Dios va a hacer que tu vida y la mía sean realmente vidas que obliguen a creer en Dios, que proclamen con sus propios hechos lo que significa ser cristiano. Yo quiero más de Dios. Yo quiero vivir más cosas de Dios. Porque si no las vivo siento que me seco. Siento que soy un árbol que se va secando o un fuego que se va apagando. Yo quiero arder en el fuego de Dios. David va a escribir en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Yo quiero esa imagen en mi vida. Y le pido a Dios estos pasos. Le pido al Señor, Señor, sana mi alma, aquellas cosas que están mal, aquellos pecados que no puedo derrotar. Ayúdame, Señor, a poder hacerlo, a confiar en tu provisión. ¿Cuántas veces tomamos decisiones pensando en lo que tengo y en lo que no tengo? ¿Cuántas veces nos vivimos de esta manera racional? Voy a hacer esto, sí, en la medida que Dios me revele su voluntad. ¿Y si Dios la reveló? Y está esperando que yo active en el nombre de Jesús su voluntad y soy un hacedor de su palabra y vaya para adelante. ¿Qué me impide poder hacerlo? ¿El temor? ¿A qué? ¿Temor a qué? A fracasar. Y si fracaso empiezo de vuelta. ¿Temor a qué? A que lo que digan los demás. ¿Temor a qué? A perder lo que tengo. Porque me acuerdo de una canción hermosa de Steve Green en mi época cuando me entregué a Dios, que decía La Cruz de Cristo. Y él cantaba, Steve Green, no sé si lo conocen de mi época, él decía que no es comparable lo que vas a perder con lo que vas a ganar, con las riquezas que Dios te dará. Y yo quiero eso. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Y yo quiero invitar en esta noche, en primer lugar, quiero hablarte a vos que sos parte del pueblo de Dios y que algún día fuiste elegido por Él.
Nunca olvidaremos ese día, cuando Dios te llamó. A lo mejor estabas en la calle, en alguna campaña, en el banco, ahí sentado, en tu casa, en la intimidad de tu hogar. Y cuando Dios te llamó, Él te dijo, con amor eterno te he amado. Como le dijo al profeta, y te prolongué mi misericordia, y he de edificarte. Como le dijo al profeta, aún he de edificarte. Dios tiene para ti y para mí un propósito glorioso. Si tú lo crees y por fe lo recibes esta verdad, entonces te pido en el nombre de Jesús, porque la fe es obediencia, que tomes decisiones. Aunque nadie las aplauda, aunque nadie las reconozca en tu intimidad, decídete a vivir conforme al propósito de Dios, dejando el lugar en el que estás. Vas a tener que despegar de donde estás, pero lo que vas a dejar no se compara con la gloria venidera que Dios ha preparado para los que le aman. Tal vez tengas dones que permanecen dormidos, porque no hay lugar, porque no sé de qué se trata, porque nunca me puse a pensar en ello, porque estoy ahí, debatiéndome día a día entre mis posibilidades, mis limitaciones, y no me veo en otro lugar que fuera del que estoy. Y tal vez en tu visión propia te sentís ahí, cómodo, pero el Espíritu Santo esta noche te está inquietando y te dice, y te llama, y te invita a vivir conforme a su llamado, a su propósito. Toma decisiones, hermano, hermana, esta noche, porque esas decisiones son las que van a determinar el futuro de tu vida. Y Dios está esperando de vos y de mí algo más, algo más. Jesús oró por vos y por mí. En el nombre de Jesús oró Juan 17. Y te pido por los que van a creer por la palabra de ellos. Y nosotros somos parte de la iglesia de Dios, llamados por Él, elegidos por Él para obedecer su voluntad para grandes obras.